Había una vez un oscuro y misterioso bosque, conocido por albergar los cuentos de terror más escalofriantes de todos los tiempos. Estos cuentos no eran como los demás, eran interactivos y te permitían elegir tu propio destino. Pero, cuidado, piensa bien antes de tomar una decisión, ya que una mala elección podría sellar tu destino para siempre. En este bosque encantado, había una pequeña cabaña abandonada. Se decía que dentro de ella se encontraba un libro antiguo y mágico, capaz de transportarte a mundos de pesadilla. Muchos aventureros se atrevieron a entrar en busca de emociones fuertes, pero pocos regresaron para contar la historia. Un día, una valiente joven llamada Ana decidió adentrarse en el bosque en busca del libro. Con cada paso que daba, podía sentir la presencia de algo siniestro acechando entre los árboles. Sin embargo, su curiosidad y valentía la impulsaban a seguir adelante. Finalmente llegó a la cabaña y encontró el libro en una vieja estantería polvorienta. Al abrirlo, se dio cuenta de que cada página estaba llena de historias de terror. Pero lo más sorprendente era que podía elegir el rumbo de cada historia. Ana estaba emocionada y aterrada al mismo tiempo. Decidió comenzar con un cuento titulado El Camino de las Sombras. La historia trataba sobre un viajero perdido en un bosque oscuro. En cada página, Ana debía tomar decisiones que determinarían el destino del protagonista. Debía elegir sabiamente, ya que una mala decisión podría llevarlo a un final trágico. En la primera página, el viajero se encontraba frente a un cruce de caminos. Ana debía decidir si tomar el camino de la izquierda o el de la derecha. Después de pensarlo detenidamente, decidió que el camino de la derecha parecía más seguro. Siguió leyendo y tomando decisiones a medida que avanzaba en la historia. Cada elección que Ana hacía tenía consecuencias. En una ocasión, decidió que el viajero debía entrar en una misteriosa mansión abandonada. Sin embargo, al hacerlo, se encontró atrapado en una habitación llena de fantasmas aterradores. El protagonista no logró escapar y su destino quedó sellado para siempre. A medida que avanzaba en los cuentos, Ana se dio cuenta de que cada decisión era crucial. A veces, una elección aparentemente insignificante podía llevar a un desenlace fatal. Pero también descubrió que si elegía con sabiduría, podía encontrar finales felices y escapar de los horrores del bosque. Después de muchas horas de lectura y sesiones difíciles, Ana conquistó el libro. Había experimentado emociones intensas y había aprendido una valiosa lección. Nuestras decisiones pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas. Debemos pensar bien antes de elegir, ya que una mala decisión podría sellar nuestro destino para siempre. Ana, emocionada por la aventura que le esperaba, abrió el libro en una página al azar. El cuento que encontró se tituló La casa en Candiu. La historia trataba sobre un grupo de amigos que decidieron pasar la noche en una siniestra mansión abandonada. Ana se vio inmersa en la trama, anticipando cada elección que tendría que hacer. En la primera página, los amigos se encontraban en la entrada de la mansión y debían decidir si entrar por la puerta principal o por una ventana lateral. Ana pensó en el misterio que rodeaba la puerta principal, pero también consideró que la ventana podría ser una opción menos peligrosa. Decidió que entrarían por la ventana. A medida que avanzaba en el cuento, Ana descubrió que la mansión estaba habitada por espíritus malignos. En cada decisión que tomaba, tenía que tener en cuenta las pistas que encontraba en el texto y el contexto de la historia. Una vez, tuvo que elegir entre seguir a una figura sombría que parecía guiarlos hacia la salida o confiar en un mapa que encontraron en el sótano. Ana decidió seguir las indicaciones del mapa, lo cual resultó ser la elección correcta, ya que lograron escapar de la mansión aterradora. Ana continuó leyendo el cuento La casa encantada, con gran intriga. A medida que los amigos exploraban la mansión, se enfrentaron a varios desafíos espeluznantes. En una ocasión, tuvieron que elegir entre abrir una puerta en el sótano o subir por una escalera hacia el ático oscuro. Ana, recordando las historias anteriores, decidió que sería más seguro investigar el sótano antes de aventurarse en el ático. Descubrió que la puerta del sótano los llevaba a una habitación secreta con pistas cruciales para escapar de la mansión. A medida que avanzaba en el cuento, Ana notó que las elecciones que tomaba influían en la moralidad de los personajes. En una situación, los amigos se encontraban con una niña fantasma que les pedía ayuda para encontrar a su madre. Ana decidió ayudarla, lo cual resultó en una cadena de eventos que los llevó a descubrir el triste pasado de la niña
y liberar su espíritu atormentado. Al llegar al final del cuento, Ana se dio cuenta de que había logrado escapar exitosamente de la mansión encantada junto con los amigos. Se sentía satisfecha de haber tomado decisiones inteligentes y haber utilizado la información a su disposición para asegurar su supervivencia. Ana y sus amigos se enfrentaron a una última decisión crucial en el cuento La Casa Encantada. Llegaron a una sala llena de espejos y debían elegir cuál de ellos era el camino correcto para salir de la mansión. Ana recordó una pista que encontró anteriormente en el libro que decía: "La verdad se encuentra en el reflejo más borroso". Después de examinar cuidadosamente los espejos, se dio cuenta de que el espejo con el reflejo más borroso era el camino hacia la salida. Siguiendo su intuición, los amigos lograron escapar de la mansión y dejar atrás los terrores que los acechaban. Una vez afuera, Ana se sintió aliviada, pero también reflexiva. Había experimentado en carne propia las consecuencias de sus elecciones y había aprendido que la valentía, la intuición y la atención a los detalles podían marcar la diferencia en situaciones peligrosas. Además, se dio cuenta de que el poder de elegir su propio destino también implicaba la responsabilidad de aceptar las consecuencias de esas decisiones. Con el libro en mano, Ana regresó a su hogar, llevando consigo la experiencia y el aprendizaje de sus aventuras en el Bosque Encantado. Decidió compartir el libro con otros para que también pudieran disfrutar de la emoción y el suspense de los cuentos de terror interactivos. Además, animó a las personas a que reflexionaran sobre las elecciones que hacían en sus vidas y cómo éstas podían influir en su destino. Así, Ana se convirtió en una especie de guía para aquellos que buscaban emociones fuertes y lecciones de vida a través de los cuentos de terror interactivos. Su valentía y sabiduría se volvieron conocidas en todo el pueblo, y muchos acudían a ella en busca de consejo y orientación. Los cuentos de terror interactivos se volvieron cada vez más populares, y Ana se convirtió en una figura inspiradora para aquellos que deseaban tomar el control de sus propios destinos. A través de los libros y las historias, la gente aprendió la importancia de pensar bien antes de elegir y cómo cada decisión podía influir en sus vidas de formas inesperadas. Ana continuó compartiendo los cuentos de terror interactivos con el resto de la comunidad. Organizó reuniones semanales en las que los participantes podían leer y discutir los relatos, compartiendo sus propias decisiones y experiencias. La popularidad de estas sesiones aumentó rápidamente y pronto se formó un club de lectura dedicado exclusivamente a los cuentos de terror interactivos. Además, Ana decidió aprovechar su experiencia en la toma de decisiones y ofrecer talleres sobre el tema. En estos talleres enseñaba a las personas cómo analizar las diferentes opciones, evaluar los posibles resultados y tomar decisiones informadas. Muchos participantes encontraron estos talleres beneficiosos, ya que aprendieron a pensar estratégicamente y a considerar las consecuencias antes de tomar decisiones importantes en sus vidas. La fama de Ana como experta en toma de decisiones y cuentos de terror interactivos se extendió más allá de su comunidad local. Ana se convirtió en una guía valiente y sabia para aquellos que buscaban emociones fuertes y lecciones de vida a través de los cuentos de terror interactivos. Su valentía y sabiduría se volvieron conocidas en todo el pueblo, y muchos acudían a ella en busca de consejo y orientación. Los cuentos de terror interactivos se volvieron cada vez más populares, y Ana se convirtió en una figura inspiradora para aquellos que deseaban tomar el control de sus propios destinos. A través de los libros y las historias, la gente aprendió la importancia de pensar bien antes de elegir y cómo cada decisión podía influir en sus vidas de formas inesperadas. Ana continuó compartiendo los cuentos de terror interactivos con el resto de la comunidad. Organizó reuniones semanales en las que los participantes podían leer y discutir los relatos, compartiendo sus propias decisiones y experiencias. La popularidad de estas sesiones aumentó rápidamente, y pronto se formó un club de lectura dedicado exclusivamente a los cuentos de terror interactivos. Además, Ana decidió aprovechar su experiencia en la toma de decisiones y ofrecer talleres sobre el tema. En estos talleres enseñaba a las personas cómo analizar las diferentes opciones, evaluar los posibles resultados y tomar decisiones informadas. Muchos participantes encontraron estos talleres beneficiosos, ya que aprendieron a pensar estratégicamente y a considerar las consecuencias antes de tomar decisiones importantes en sus vidas.
La fama de Ana como experta en toma de decisiones y cuentos de terror interactivos se extendió más allá de su comunidad local.